caballeros, señoritas, vamos a empezar entonces el día de hoy. Nuestra clase, como siempre, es bastante motivante porque nos va a permitir ir creciendo en este mundo de las contrataciones estatales. El día de ayer hemos visto con mucho éxito desde mi perspectiva, y me parece que la de ustedes también, cómo es que vamos a seleccionar un proceso de contratación, ¿no? ¿Qué tipo de proceso de selección dentro de las contrataciones debo elegir? Y habíamos utilizado diferentes criterios. Uno de ellos era el tipo de bien a contratar. Después habíamos utilizado el criterio de el valor de la contratación. Y en tercer lugar habíamos visto nosotros de que era también indispensable pasar un filtro, ¿no? Si lo que nos estaban requiriendo tenía ficha de homologación, tenía inclusión dentro de la lista de bienes, del catálogo de bienes y servicios comunes, o si el producto tenía catálogo electrónico, ¿no? En estos tres casos amerituaba un proceso de selección diferente. Y habíamos visto también, como aspecto importante, que la adjudicación simplificada podría ser derivada de una licitación pública o un concurso público, en el caso de que estos sean declarados desierto en primera convocatoria. Entonces, dados estos 4 puntos, vamos viendo, les comparto la diapositiva del día de hoy. Que queríamos identificar cuáles eran los procesos de contratación, y dentro de estos procesos de contratación, qué procedimientos teníamos que seleccionar, ¿no? Y dentro de cada uno de estos aspectos, en qué consistía la convocatoria, el registro de participantes, la solución de consultas y observaciones, la integración de bases, la evaluación y la calificación, y el otorgamiento de la buena prueba. Entonces, estos aspectos vamos a cubrirlos el día de hoy. Y empezamos diciendo, ¿no?, que teníamos 3 fases. Ya habíamos revisado la primera, que era aceptaciones preparatorias. Estas fases no se pueden observar. Sin embargo, un participante dentro de un proceso de selección puede solicitar elevación al OCE y observar algún aspecto de las bases que esté vinculado con las aceptaciones preparatorias. El OCE de oficio va a revisarlo. Entonces, si bien es cierto, la norma establece que no puedo hacer observaciones a las actuaciones preparatorias, pero el día de hoy los proveedores han aprendido que sí pueden hacerlo, ¿no?, de forma indirecta. Y el OCE, efectivamente, cuando hay una elevación de alguna observación respecto a las bases, hace una revisión completa del expediente, en este caso de las bases, ¿no? Y dependiendo de que se encuentran los vicios respectivos, tendrá el pronunciamiento. Entonces, estábamos nosotros en el procedimiento de selección, es decir, bajo qué criterios iba a establecer qué procedimientos correspondían a la necesidad que tiene la entidad para contratar. Entonces, correspondía revisar el concepto, que el procedimiento de selección es de naturaleza administrativa, porque comprende una serie de actos de gestión administrativa que llevan a contratar o seleccionar en principio a un proveedor, quien previo cumplimiento de determinados requisitos establecidos en las bases, ¿de acuerdo?, se le da una buena prueba y la entidad formaliza el contrato para que nos abastezca de bienes, nos brinde los servicios o ejecute el expediente de la consultoría de la obra o la ejecución propiamente de la obra, ¿no? Esto está avalado, si quieren una ampliación de esto, el decreto supremo 162 de 2021, ¿no? Ahora, dentro de los métodos de contratación, nosotros habíamos visto, ahí está, para bienes, licitación pública, adjudicación simplificada, ¿ok? Aunque con esta puedo tratar también otros aspectos, pero dejémoslo ahí. Para bienes también tenía yo comparación de precios, ¿ok? Subasta inversa electrónica, ¿ok? Y también catálogo de acuerdo marco. ¿Estamos de acuerdo? Para bienes. Pero si yo quiero contratar obras, en el caso de obras, vamos a remarcarlo con otro color, para obras tenía yo licitación pública solamente por el objeto de contratación, ¿de acuerdo? Después, concurso público es solamente para consultorías en general, con consultoría de obras. Para obras tenía también acá adjudicación simplificada. Después tenía para obras esos 2 procedimientos de selección, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que para lo que son servicios, tenemos nosotros concurso público por excelencia cuando los servicios son
altamente onerosos. Vamos a poner un fondo para diferenciarlo. Ok, muy llamativo. Vamos a poner un fondo más moderado. Ok, concurso público para servicios en general. Servicios en general, consultorías en general y consultorías. Es decir, para todo tipo de servicios. ¿Ok? Después también, con la adjudicación simplificada, podría contratar yo servicios. ¿Ok? Y consultorías. Fíjate que la consultoría, cuando se requiere, tiene que decir consultoría como tal. Porque puede ser un servicio adicional o complementario, de acuerdo a una obra o a una necesidad específica, pero cuando es una consultoría ya involucra una serie de parámetros adicionales. Pero cuando queríamos contratar, decíamos, una consultoría, y esta consultoría tenía que ser ejecutada por una persona natural, o una persona que tenga las capacidades y que no requiera de un equipo de personas para ejecutarlo. Entonces teníamos la opción de selección de consultores individuales, ¿correcto? Ahora, también a través de comparación de precios podía solicitar servicios. Ya vamos a ver, como hemos explicado el día de ayer, y vamos a recalcar que bajo estas premisas, estos procedimientos de selección van a variar en sus montos, ¿no? Y también en la oportunidad que se tiene, ¿no? Y la oferta que existe en el mercado, voy a seleccionar uno u otro, porque como ustedes ya están notando, para servicios tengo hasta, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 procedimientos de selección. Sin embargo, voy a tener la precaución de establecer los parámetros dentro de los cuales voy a elegir uno u otro. Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo quiero hacer bienes, perdón, si yo quiero ejecutar una obra por excelencia que tenga una gran envergadura y tenga un alto valor en el monto, voy a utilizar la inspección pública. Si yo quiero servicios de altos montos, voy a hablar de montos así altos simplemente, después vamos a especificar, hablaré de concursos públicos. Si yo, en este caso, quiero contratar bienes, servicios, consultoría general, consultoría de obras, ejecución de obras, los 3 tipos de bienes que podemos contratar, entonces, por excelencia, siempre una adjudicación simplificada. Si yo voy a contratar un consultor que va a poder desarrollar la consultoría de forma individual, selección de consultores individuales. Normalmente esta selección de consultores individuales aplica cuando la entidad ya tiene al ganador, ¿no? Y simplemente lo formaliza a través de este procedimiento. Porque esta persona ya les ha hecho la consultoría en algunos capítulos anteriores y requieren que actualice lo que ha hecho, que agregue algo adicional a lo que ya ha realizado. Entonces, formalizan de esta forma. Y la manera de elegirlo, ¿ok? Es con una etapa dentro de este proceso de selección que es la entrevista personal, ¿no? Ahí es que se vuelan al resto que cumple los requisitos y se quedan con la persona que están seleccionando, ¿no? Que quieren. ¿Por qué? Porque es bastante subjetiva la entrevista personal. Comparación de precios. Habíamos dicho que en comparación de precios nosotros tenemos bienes que son bastante fáciles de encontrar en el mercado, ¿no? Entonces acá no armamos un expediente altamente técnico, sino lo simplificamos y solicitamos, en vez de bases, solicitamos cotizaciones y armamos solicitudes de cotizaciones en este particular. Después tenemos la subasta inversa electrónica y una de las características de esta subasta inversa electrónica es que si el bien sí o sí tiene una determinada característica que la habíamos señalado el día de ayer, ¿ok? Debíamos de contratar a través de esta metodología. Ok, entonces, si yo tengo estas situaciones, ¿de acuerdo? Para que sea subasta inversa electrónica, habíamos dicho que el bien debía estar incluido en el listado de bienes y servicios comunes. Si el bien tiene una inclusión, tiene una ficha técnica y está incluido dentro de este listado de bienes y servicios comunes, entonces competía utilizar la subasta inversa electrónica. Además, otro parámetro también importante para utilizar este procedimiento es que el bien debía de tener, o la contratación debía tener un valor mayor a 41.400, que son las 9 UIT vigentes al día de hoy. Después teníamos los métodos especiales de contratación, y ahí habíamos visto el catálogo electrónico de acuerdo marco.
¿Cuándo voy a utilizar acuerdo marco? Cuando el bien tiene inclusión dentro del listado de bienes y servicios comunes, tiene ficha de homologación y además tiene catálogo electrónico. ¿De acuerdo? En este caso utilizo acuerdo marco, sí o sí. Y les había dicho que subasta inversa electrónica y acuerdo marco son procedimientos hasta cierto punto bastante tecnificados, lo que significaba que nosotros íbamos a hacer pocos procedimientos o pocas tareas para poder completar el proceso de compra. En comparación de los otros procedimientos de selección, donde aparte de integrar las bases, había que hacer cálculos, calificar, ¿de acuerdo? Entre otros aspectos. Cuidado, Leandro. Muy bien. ¿Qué más? Habíamos visto también que habían formas especiales para gestionar los procedimientos de selección. Y habíamos visto incluso un video en el que establecíamos que la compra corporativa nos permitía una compra racional en el uso de los recursos, mejoraba el nivel de negociación con respecto a los proveedores, dado que comprábamos grandes cantidades y se generaba una demanda agregada, ¿no? Porque una entidad era la que propone la compra y a esa compra que van a proponer otras entidades se agregan por convenio y le participan de su requerimiento y por convenio hace que esta entidad que va a comprar agregue la demanda de estas otras entidades por convenio y se genera una demanda agregada, es decir, una mayor cantidad de bienes o servicios a contratar. Esto le da capacidad de negociación a la entidad, lo que le va a permitir fundamentalmente mejores condiciones como el mejor precio, ¿no? Asimismo, esto nos iba a permitir también una mejor planificación en las compras, puesto de que nosotros ya de forma anticipada, al momento de elaborar nuestro plan anual de contrataciones, ya habíamos previsto compras que la podríamos hacer a través de la central Perú Compras. ¿Ok? A ellos le podemos dar el encargo de que nos hagan las compras y ellos ejecutan los actos preparatorios, ejecutan el procedimiento de selección y simplemente nos notifican el ganador de la Buena Pro y nosotros ejecutamos la parte contractual. ¿Ok? Es una forma muy eficiente de comprar el día de hoy. Entonces, en este aspecto, ¿no? De una compra por encargo, en alguna oportunidad se nos presentó un caso, que era el siguiente. A uno de los compañeros lo llamó un proveedor y le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo soy el segundo, ¿cómo se llama? En orden de prelación. Al primero le han dado la Buena Pro y yo soy el segundo que ha quedado. Entonces te estoy llamando porque fundamentalmente me he dado cuenta que el ganador no ha cumplido con presentar uno de los documentos exigidos en las bases. Y yo no me quiero traer abajo tu procedimiento y causarte un perjuicio, por eso que le estoy avisando. Entonces, si él no ha cumplido, me correspondería a mí la Buena Pro. Lo hizo por una llamada telefónica. Entonces, normalmente cuando los proveedores te llaman y te dicen, no, te advierten de esta forma, no te están haciendo un favor, sino que es conveniente para ellos porque les están avisando de forma incorrecta, dicho sea de paso, que hemos cometido como entidad un error y que definitivamente esa Buena Pro va a ser declarada desierta porque, o nula, fundamentalmente primero nula porque no corresponde, ¿no? Al no cumplir con los requisitos. Pero como les comentaba, este procedimiento se le había encargado a Perú Compras. Nosotros dudamos mucho, ¿no? Porque en Perú Compras hay especialistas que tienen pues años y mucha práctica realizando estos procesos de compras. Entonces, lo que se le respondió en su principio, bueno, señor, si usted considera que el procedimiento y el otorgamiento de la Buena Pro ha sido incorrecto, por favor utilice los canales respectivos para comunicarse y elevar, en este caso, su observación, ¿no? Pague sus derechos, ¿ok? Y haga presente su observación y en este caso la entidad le va a responder. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros como funcionarios de una entidad sujetarnos a este tipo de observaciones, ¿no? Todo está establecido dentro de la norma y hay que cumplir lo que la norma establece. Y efectivamente, ¿no? Se había cometido una infracción, al final Perú Compra vio por necesario simplemente que no era influyente en el resultado final de la ejecución de la compra que se iba a efectuar, por eso lo omitió, ¿no?
no supimos si es que presentó o no, porque como nosotros no habíamos hecho el proceso de selección, si no lo habíamos encargado a Perú Compra, entonces ellos tenían que hacer la observación al OCE y el OCE tenía que ver con Perú Compra. No con nosotros, porque nosotros habíamos encargado la compra. Lo que a nosotros nos competía era la ejecución del procedimiento. Entonces lo mandamos a que efectivamente hagan las gestiones respectivas. Y quedó ahí, ¿no? O sea, nunca más vimos de este procedimiento, ¿no? Que tuvo problemas ejecutó después con normalidad. Entonces, esto se los comento para que ustedes puedan tener esos aspectos en consideración. Ok, entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Seguimos. ¿Cómo se determina el procedimiento de selección? Habíamos dicho. Primero tengo que establecer las condiciones de selección del procedimiento. Si el procedimiento, tengo que determinar si puedo hacer el procedimiento por comparación de precios. Es decir, si hay una alta oferta de este producto en el mercado, entonces no hago un procedimiento altamente técnico, sino lo simplifico. Acuérdate que el fin último de la contratación es proporcionar los bienes, y si lo hago en menor tiempo, voy a hacer, y con ahorro de recursos, de forma racional, voy a ser mucho más eficiente. Si fuese el caso, lo hago por comparación de precios. Si fuese una consultoría, de acuerdo, lo va a hacer una sola persona, selección de consultores individuales. Cuando usted requiere un equipo, ¿no?, de personas para ejecutar la consultoría. Y si tiene ficha aprobada y está dentro del listado de bienes y servicios comunes, lo hago por subasta inversa electrónica. Si la necesidad que la usuaria me está requiriendo no tiene ninguno de estas condiciones previas, entonces voy al segundo criterio. ¿Cuál es el objeto de contratación? Entonces, si yo tengo un objeto de contratación y acá una pregunta para los que están escuchando. Si yo tengo que comprar, supongamos, 315.000 soles en servicios para cubrir una necesidad, y dentro de esta misma necesidad tengo que comprar 350.000 soles en bienes, pregunto, ¿mi objeto de contratación va a ser contratar bienes o contratar servicios? ¿Repito? ¿Repito la pregunta? Sí, por favor. Sí, sí, por favor. Si yo tengo una necesidad a través de un requerimiento del área usuaria en la cual me solicita comprar servicios por 315.000 soles y comprar bienes por 350.000 soles dentro del mismo procedimiento de selección, yo tengo que determinar cuál es el objeto de contratación. ¿Cuál sería? ¿Un objeto de contratación de servicios o un objeto de contratación de bienes? De bienes, De bienes. ¿Por qué? porque es el mayor monto. Por el monto. Por supuesto, porque porcentualmente en el monto a contratar, ¿ok?, el que tiene mayor incidencia, en este caso viene a ser bienes. Entonces, ahí está el criterio, ¿no? Y se lo indico acá también, en esta parte de la diapositiva. En la presentación, en función de la presentación, con mayor incidencia porcentual en el valor referencial estimado, es que se determina el objeto de contratación cuando hay una contratación mixta. A ver, y en ese mismo tenor, le pregunto, si no hay especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Y el bien es un bien sencillo y fácil de adquirir en el mercado porque existen muchos proveedores, ¿qué tipo de procedimiento de selección emplearía? Dentro de la explicación que hoy día estoy haciendo, es más, dentro de esta lámina que estoy explicando, ¿qué procedimiento de comparación tendría que aplicar? Vuelvo a establecer las condiciones, escuchen por favor. Si no hay una alta especialidad técnica y de requerimiento que me están haciendo, ¿no? Es un bien que tiene una alta cantidad de proveedores en un mercado y es fácil de conseguir. ¿Qué tipo de procedimiento de selección meritúa? Comparación de precios. Efectivamente, ¿no? Una comparación de precios. Acordémonos, a ver, por acá. Acordémonos que la comparación de precios son para bienes y servicios comunes, vale decir, aquello que es fácil de conseguir en el mercado, ¿no? Y lo había explicado en esta parte también. Ok, entonces, si yo ya tengo que mi bien o servicio no está dentro de las condiciones especiales, ya determiné que el objeto de contratación es bien, y ahora lo que voy a utilizar es el valor referencial o valor estimado, ¿de acuerdo? Para determinar qué tipo de procedimiento de selección. Sigo en el ejemplo de los bienes y servicios. Bienes 350.000, servicios 315.000. ¿Ok? Y hemos determinado que el objeto de contratación va a ser bienes, porque es el que tiene mayor incidencia dentro del monto
a contratar. Entonces, aquí yo aplico ciertos criterios. Hasta el 27 de julio tendría que utilizar estos topes. Profesor, 27 de julio 2022. Después del 27 de julio, estos son los nuevos topes. Entonces, si yo tengo bienes por 315,000 e incluye servicios por, perdón, bienes por 350,000 y servicios por 315,000, la suma de ambos, y voy a contratar bienes, ¿ah? Mi objeto de contratación va a ser bienes, porque tiene mayor incidencia. Y entre los dos suma 665,000. La pregunta es, por el valor, ¿de acuerdo?, de la contratación, ¿qué tipo de procedimiento de selección voy a contratar? Primero me fijo, ¿qué voy a contratar? ¿Bienes, servicios u obras? ¿Me responden? Bienes. Entonces me quedo en la primera columna, bienes. Ahora, en los bienes, lo segundo que me fijo, ¿cuánto es el valor o monto de la contratación? 665,000. Entonces, 665,000, empiezo de abajo, no está aquí, no está en este rango, tampoco en el tercero, tampoco en el cuarto, solamente me queda el quinto rango. Y digo, la licitación pública es para aquellas contrataciones mayor o igual de 400,000 soles. Y si mi objeto de contratación es bienes y es mayor a 400,000 soles, ¿qué estoy diciendo? Que voy a utilizar el procedimiento de contratación denominado licitación pública. Algunos me dirán, profesor, pero solamente son 350,000 de bienes. Sí, pero ya hemos determinado, según criterio que establece el marco normativo, que el objeto de contratación va a ser bienes, justamente para poder utilizar estos topes de procedimiento de selección. Hasta aquí, ¿se entendió cómo voy a utilizarlo? Sí. Correcto, muy bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a propósito, 41,400 equivalen a 9 UIT, decreto de urgencia 16 de, número 016-2022, del 27 de junio, ¿de acuerdo? De julio es, ¿ok? O es el 162. Voy a revisar esto porque me parece el 27 de julio, estoy seguro de eso. Ok, entonces, por acá. Ya antes era, fíjate lo que era antes, el monto mínimo a contratar era 36,800. A partir de ahí, para arriba, utilizábamos la ley de contrataciones. Pero ahora se ha determinado que el monto mínimo para utilizar la ley de contrataciones y estos procedimientos de selección es 41,400. Entonces acá les pregunto, si yo quiero comprar bienes por un valor de 40,000 soles, pregunto, ya sigo en la primera columna, pero ¿qué procedimiento voy a utilizar de estos? Entonces, una respuesta, por favor. No quiero que esté, profe. Si yo voy a comprar bienes por 40,000 soles, ¿cuál de estos procedimientos utilizo? ¿Subasta inversa? Ninguno, profesor. Se acoge a los procedimientos internos de la entidad. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque está por debajo del rango. 40,000 soles, ¿de acuerdo? Está por debajo de los 41,000. ¿Qué te dice acá? Subasta inversa electrónico lo vas a emplear si el objeto de contratación tiene un valor mayor de 41,400. ¿Me vas a entender? O vas a usar subasta inversa electrónica si lo que vas a contratar es un servicio en general mayor de 41,400. O vas a utilizar contratación directa si es mayor, lo que vas a contratar son bienes que suman un monto mayor de 41,400. O servicios que suman mayor de 41,400. U obras mayores a 41,400. Contratación directa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como yo les decía, el día de ayer, la contratación directa tiene que tener ciertos supuestos que establece la norma, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque siempre estas contrataciones directas son sujetas de evaluación inopinada por parte de los. Pero a lo que voy, entonces, aparte de establecer los parámetros de comparación que les había manifestado aquí, de acuerdo, condiciones, este primer filtro, aparte de determinar el objeto de contratación y el valor referencial como el que estamos viendo en este momento,
yo tengo que determinar que si el valor está por debajo de 41.400, es decir, 41.399.9, entonces ya no lo puedo comprar con estos procedimientos. Utilizo, como bien dijo tu compañera, la directiva interna de la entidad. Es una directiva equivalente a la del OCDE, que establece las mismas formalidades, pero que la aplican justamente para efectuar contrataciones de forma, ¿de acuerdo?, interna. Entonces, solamente para referir, si yo voy a comprar servicios o servicio en general, fíjate acá en el centro, servicio en general, consultoría de obra, consultoría general, cuyos montos son mayores o iguales a 400.000, es decir, de 400 hacia arriba, concurso público. Le dije también, si la licitación pública y el concurso público en primera convocatoria no son adjudicados, la segunda convocatoria viene a ser una adjudicación simplificada. Por eso la adjudicación simplificada, ojo, tiene, si bien es cierto, en primer momento estos rangos, pero cuando deriva de una licitación o concurso, ojo, estos rangos se obvian y se mantiene el rango de la licitación pública. Supongamos, en el ejemplo que les he dado, de este objeto mixto de bienes por 350.000 y servicios por 315.000, en total 615.000. Asumamos que lanzamos la convocatoria y esta convocatoria, al momento de aperturar, en este caso las ofertas, nos damos cuenta que todas las ofertas no califican. Entonces se declara desierto en primera convocatoria. La segunda convocatoria de esta licitación pública ya no va a ser una segunda licitación pública, sino se convoca con adjudicación simplificada. Profesor, me dirá usted, pero esos 665.000 están por encima de este rango. Justamente, esto quería señalar, que cuando tú tienes una licitación o un concurso derivado de una convocatoria como adjudicación simplificada, mantienes las bases y condiciones con las cuales se lanzó la primera vez. No utiliza las bases estándar de adjudicación simplificada, mantiene las bases estándar para los concursos previos, licitación y concurso público. Ok, entonces hasta aquí la indicación. La contratación directa involucraba ciertos niveles de supuestos, ok, supuestos que teníamos que tener en consideración para efecto de no caer en penalidad. Puede ser por desabastecimiento, situación de emergencia, habíamos señalado el COVID o el seguro del niño, cuando hay un proveedor único como los servicios de luz, agua, o cuando el contrato se declara nulo y necesitamos cubrir una parte para culminar una obra o para continuar el abastecimiento de un bien o proporcionar el servicio que se ha cortado, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, podríamos, y bajo esos supuestos, podríamos utilizar una contratación directa. Sin embargo, como les digo, hay que estudiarlo bien, puesto de que siempre este tipo de contratación va a ser observado por el OCE, ¿no? Con detenimiento. Y no vaya a ser que caigamos en un error y podamos estar posteriormente ante una falta. Ok, ya hemos dicho entonces todo esto como repaso. Entonces, cuando hablamos de procedimientos por ítem, habíamos dicho, en un mismo procedimiento de selección se contrata bienes, servicios sobre distintos, pero vinculados entre sí, siempre y cuando estos sean mayores a 9 UIT. Si yo tengo 5 ítems, ¿de acuerdo? Ítem 1, habíamos puesto el ejemplo de mascarillas, ítem 2, alcohol, ítem 3, algodón, ítem 5, faciales, ¿ok? Y todos estos eran equipos para protección personal contra el COVID. Lanzamos la convocatoria, ¿ok? Y cada ítem se maneja como si fuera un procedimiento de selección individual. Pero para que cada ítem pueda ser considerado como tal dentro del procedimiento de selección, el día de hoy tengo que considerar que esos ítems estén por encima de los 41.400, es decir, sean, ojo, mayores de 9 UITs. Si alguno de ellos fuese de 40.000, entonces simplemente lo saco y genero un procedimiento independiente solamente para ese ítem, ¿de acuerdo? Sí, profesor, muy bien. Ahora, procedimiento por lotes o por tramos. La entidad puede efectuar estas compras por lotes cuando lo que va a comprar en primera instancia es un mismo tipo de bien y cuando la capacidad de los proveedores del mercado no abastece la necesidad que se está solicitando. Entonces, en la indagación de mercado,
los proveedores me indican, ¿sabes qué? La cantidad es mucha. De los 10 que estás pidiendo, yo te puedo abastecer con 4, otros me dirán con 2, otros te dirán con la mitad de uno. Entonces, lo que hago es lanzo el procedimiento en contratación por lotes, ojo, y señalo, ¿de acuerdo? A lote 1, 5, lote 2, 4, lote 3, 2, lote 4, 500, lote 5, 100, ¿ok? Es decir, y los proveedores, si son micros, se van a ir a 100 y a 500, ¿no? Unidades. Si son medianos, se van a ir a 2.000, a 4.000. Y si son grandes, van a tender de 4.000 a 5.000 o más. Entonces, con eso no afecto la pluralidad de postores, ni tampoco incurro en fraccionamiento, porque lo hago en un solo momento. Si esto lo haría en 2 compras diferentes durante el año, ahí sí incurriría en fraccionamiento. Ahora, cuando hablamos de contratación por tramos, habíamos dicho nosotros de que esta ejecución y culminación del tramo tiene utilidad en sí misma. Ya habíamos puesto el ejemplo de la carretera, ¿no? A veces vas por la carretera y hasta cierto punto está asfaltado y de ahí empieza la trocha. Entonces la entidad contrata asfaltar 5 kilómetros de acuerdo a esa carretera que actualmente está en trocha. Cuando tú vuelves a pasar, entonces te das cuenta de que hay 5 kilómetros más. Ya no pasas en trocha, sino pasas en carretera asfaltada. ¿Tuvo utilidad para ti que eras el que estaba transitando por la vía? Sí. ¿Te benefició? Sí. Entonces te dice que ese tramo, al culminarse, tuvo utilidad por sí misma hacia los beneficiarios. Ok. Adicionalmente, habíamos ya explicado antes, cuando compramos por paquetes. La entidad agrupa en paquete la contratación de varios bienes o servicios distintos, pero vinculados entre sí, es decir, que cubre una necesidad equivalente. Considerando que la contratación así por paquete va a ser mucho más eficiente que la contratación independiente. Ahora, ¿cómo se diferencia la contratación de la contratación por ítem o la contratación en este caso por lotes? Porque esta de acá son bienes diferentes, pero que atienden la misma necesidad. Podríamos decir, si nosotros, en el ejemplo de ayer, si nosotros necesitamos cubrir un pabellón para que los pacientes se internen en su recuperación de la enfermedad que los aqueja, entonces tendríamos que comprar camas, tendríamos que comprar colchones, fundas para colchones, sábanas para los colchones, cubrecamas, sábanas para encima de los colchones, almohadas, tenemos funda para las almohadas, ¿de acuerdo? Tenemos que comprar todos esos elementos, entonces los agrupamos en paquetes. Cuando lanzamos la convocatoria, le decimos a los proveedores que nos coticen lo que ellos venden. Y ellos nos van a cotizar solamente lo que venden de los 8 ítems. Algunos tendrán 2, otros tendrán 3, otros tendrán 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos responden, nosotros nos damos cuenta de que es conveniente lanzarlo por paquetes para que los postores puedan postular a uno de los paquetes en particular. Ahora, hablando básicamente de los tiempos dentro de los procesos de selección. Antes de entrar a esto, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, caballeros? ¿Hay alguna consulta? Tienen que seguir profundizando, tienen que seguir revisando, porque como les había dicho, esto es cambiante, ¿no? Muchas gracias entonces el día de hoy, hasta aquí. Que tengan muy buenas noches y una muy buena semana. Nos vemos el día lunes, de no mediar ningún inconveniente. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias, profesor. Igualmente. Buenas noches, Nos vemos, muchachos. Buenas Nos vemos. noches. Nos vemos.